Muy buenos días, el tema de hoy es un corazón en peligro. Vamos al libro de Hebreos capítulo 3, 12 al 19. Dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca o por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Un corazón en peligro. Encontramos que el Señor aquí nos habla a través de la palabra que el pueblo hebreo había endurecido su corazón. Pero un pueblo en el cual no aceptaba orientación, dirección, instrucción. Era un pueblo que era de dura cerviz. Un pueblo que prácticamente vivía más en su pasado que las promesas que el Señor ya le había propuesto al pueblo. Le había dicho que pasarían de vivir de esclavitud a vivir a la tierra donde fluye leche y miel, que era en Canaán. Pero encontramos acá la respuesta a ese corazón en peligro. Pero ese corazón en peligro es cuando a veces nos apartamos del Señor, pero como que algunos no ven la respuesta y no ven una respuesta inmediata, porque están esperando que el Señor haga una respuesta flash, como que hago la oración y ya veo la respuesta de Dios. Hay procesos a los cuales el Señor nos lleva a usted y a mí, porque hay momentos a los cuales Él nos ha respondido y nos ha dado la respuesta inmediata, pero nos hemos acomodado a esa respuesta y nos apartamos de Dios, como que no lo buscamos, y volvemos a tener una circunstancia, una situación difícil, y volvemos a buscar del Señor y empezamos a pedirle, a preguntarle: Señor, y esto, y ese corazón está en peligro. ¿Por qué? Porque no vemos la respuesta. Yo no voy a buscar de Dios, entonces vamos a otro lado a buscar una respuesta. Algunos van de los brujos, los hechiceros, los adivinos, que le den algún mercurio, algún baño, algún riego para ver si de pronto se dan las cosas, y dicen: pero es que ahí también está Dios. No, ahí no está Dios, ahí está el diablo. Y algunas personas no lo entienden, porque algunos brujos y hechiceros tienen la Biblia ahí en la mano, pero claro, si la palabra de Dios dice que el diablo también se le apareció a Jesús y le habló a través de la palabra, pero también el Señor cómo lo confrontó con la palabra. Por eso es que tenemos que tener cuidado con nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? Porque no puede el corazón estar en peligro. Si está en peligro es porque usted y yo hemos enfriado el corazón, hemos enfriado, en el cual nos basamos más en el hecho, circunstancias de otras personas. Al de allí le fue bien porque hizo esto, al de allá le fue bien porque fue a tal lugar, al de allá le fue bien porque fue de tal persona, y allá le dijeron esto, que tenía que hacerse esto, y se está haciendo eso y le está yendo bien, porque a mí no me va a ir bien si yo voy allá donde esa persona y lo puedo hacer. Y es un corazón en el cual está en peligro porque se va tras los ídolos. Es un corazón en el cual le pasa lo que le pasaba al pueblo hebreo. Por eso aquí lo dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y ese corazón entra en incredulidad. ¿Por qué? Porque entra a dudar. ¿Será que Dios sí me va a responder? ¿Será que Dios sí me va a sanar de esta enfermedad? ¿Será que Dios sí va a sacar a mi esposa del hospital? ¿Será que Dios sí va a rescatar a mi hijo de las drogas o del vicio? Y como que empiezan a dudar del Señor porque no pagan un precio, sino que quieren una respuesta inmediata. Esto pasaba con el pueblo hebreo que renegaba contra Dios. Dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y es porque entra el pecado en la persona y se endurece el corazón de la persona. Entonces ese corazón está en peligro, porque entra el pecado y ahí es muy difícil que esa persona acepte la corrección, acepte la orientación, acepte el cambio que el Señor quiere hacer a través de su vida. Quiere rescatarlo, liberarlo, pero si entró el pecado se endurece el corazón. Por eso dice: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. O sea, usted y yo debemos perseverar hasta el fin. ¿Hasta el fin qué quiere decir? Hasta que nuestro Señor Jesucristo venga, o si nos lleva, que partamos con Él hasta la eternidad con Cristo Jesús. O sea, todos los días debemos perseverar. Ese corazón no se puede estar en peligro si usted y yo entramos a diario a entregar el corazón, las emociones, los sentimientos, los pensamientos, el carácter, las palabras, las acciones, las decisiones, la voluntad delante del Señor, y que Él tome el control, nos guíe, nos lleve en ese conocimiento perfecto a la luz de las Escrituras. En nuestro corazón no estará en peligro, pero también será un corazón incrédulo. Por eso, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza
confianza del principio, esa que el Señor nos ha venido hablando desde el comienzo. Dice, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como la provocación. Tremendo, porque este pueblo provocó al Señor, endureció el corazón. O sea, ese corazón entró en peligro porque endureció el corazón y renegaban contra Dios. Y hay muchas personas que reniegan contra Dios. Yo el año pasado esperaba que Dios me respondiera, yo esperaba que Dios rescatara a mi esposa, pero se murió, esperaba que rescatara a mi papá, pero se murió, esperaba, pero nunca preguntamos al Señor para qué lo permitió del Señor esa circunstancia, situación en mi vida, y no es para que nuestro corazón viva en peligro o se aparte de los caminos del Señor. Pero ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Claro, porque ya venían prácticamente contaminados de Egipto y no podían desarraigar de su corazón la idolatría, todo lo que vivieron de Egipto, el vivir como esclavos. Hay cosas en las cuales usted todavía no se ha desarraigado de su pasado, donde Dios lo sacó del vicio, la fornicación, de la pornografía, la inmoralidad sexual, de la mentira, la falsedad, y como que eso el enemigo lo ataca a diario, y donde usted debe contrarrestar con la palabra. No que le pase como el pueblo en el día de la provocación que pasó con el pueblo que el Señor sacó de Egipto a través de Moisés. Dice, ¿con quiénes estuvo el disgustado 40 años? No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Lo provocaron tanto al Señor que cayeron muertos tirados en el desierto. ¿Pero por qué? Porque era un pueblo rebelde, un pueblo idólatra, renegaba contra Dios. Fue un pueblo con el Señor más hizo milagros y prodigios a través de Moisés, como les mandó el maná del cielo, como mandó las codornices para que tuvieran comida, como les mandó agua de la peña. Un pueblo que prácticamente vio los milagros del Señor, pero un pueblo rebelde. ¿Por qué? Porque un pueblo que estaba esclavo en su corazón vivía en la esclavitud que vivieron en Egipto. Dice, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Ellos fueron los que no entraron en el reposo del Señor, los que desobedecieron. Por eso debemos estar alertas, que usted y yo no debemos desobedecer al Señor. Por el contrario, debemos prevalecer en la palabra, en el conocimiento del Señor, para que el enemigo no se nos filtre en los pensamientos. Dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Tremendo, porque a causa de la incredulidad este pueblo no pudo entrar. Y no pudo entrar, ¿por qué? Porque ellos preferían volver nuevamente a Egipto, a volver a vivir en esclavitud. Pero mire también lo que nos habla el Señor en el libro de Números, capítulo 11, del 1 al 3. Dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos en fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Tremendo, porque renegaban contra Dios. ¿Cuántas veces usted ha renegado contra Dios porque no ve respuesta? Porque no ve la respuesta del Señor cuando usted quiere, como usted quiere, y para cuando usted la quiere y como lo quiere. No es como usted y yo queramos, es como el Señor nos manda a la luz de las Escrituras. Pero si hay cosas que usted y yo no hemos recibido, es porque no es el tiempo de recibirlas. Pero también, si el Señor no lo ha dado, es porque también Él teme que usted y yo nos apartemos del camino del Señor y nos vayamos tras otras circunstancias, otras situaciones en las cuales el corazón está desviado. Por eso debemos tener en cuenta que es lo que el Señor nos habla a la luz de las Escrituras. Dice que entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Ojalá que usted y yo seamos como ese Moisés, que clamó al Señor y el Señor lo escuchó. Pero también tengamos en cuenta quién era Moisés, un hombre que fue transformado por el Señor, el cual lo trató 40 años. Dice que lo trató el Señor 40 años para cambiar el carácter, porque tenía carácter de faraón, soberbio, altivo, orgulloso, para convertirlo en un hombre manso y humilde sobre la tierra, Moisés. Por eso cuando le clamaba al Señor, el Señor inmediatamente escuchaba el clamor de Moisés y le respondía. Por eso el pueblo le clamaba a Moisés, para que Moisés intercediera ante el pueblo, ante el Señor, y el Señor le respondería. Por eso es lo que el Señor nos quiere llevar a usted y a mí. ¿Cómo está nuestra vida? Un corazón en peligro, y un corazón en peligro es porque hemos esperado mucho tiempo en la respuesta de Dios, porque como que somos a veces posesivos o dominantes delante del Señor, y que tiene que respondernos lo que queremos, como un niño cuando hace berrinche, como dicen algunos padres, que quiere ese juguete, quiere esto, y le hace berrinche, le hace pataleta al papá o a la mamá para que le compre o le dé lo que quiere, y lo logra muchas veces doblegando la voluntad a los padres. Y a veces lo queremos hacer así con el Señor.
Señor, y por eso es que ese corazón está en peligro. El Señor solamente responde cuando tiene un plan perfecto hacia nuestras vidas, pero también cuando quiere darnos un propósito a cada uno de nosotros. Por eso hoy le oro, le clamo, le pido al Señor que nuestro corazón esté inclinado a Él, a Jesucristo, esté inclinado a Él, y que Él nos guarde de tener un corazón en peligro, pero también que tengamos un corazón dispuesto, entregado, corazón reformado, transformado por el Espíritu de Dios a través de la